Queridos estudiantes, muy buenos días, que Dios bendiga sus vidas. En este día muy especial, para mí es un gusto poder estar con ustedes el día jueves 3 de diciembre del 2020. Estamos cada día más cerca de nuestra meta final de año y es un gusto poder dirigirme a ustedes y creo que Dios tiene siempre planes especiales para cada uno de ustedes. Oramos al Señor para que sus vidas sean guardadas por Dios, sean protegidas tanto la vida de ustedes como también la de sus familiares. Qué gusto que estemos acá para compartir este tiempo de enseñanza, de educación cristiana. Y quiero empezar leyendo un texto. Se encuentra en Juan 15:12. Y Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esto es algo fundamental. El amor siempre va a ser la base de toda buena relación, la base de todo buen trabajo, la base de, de toda buena comunicación. Es el amor. Por eso dijo, este mandamiento les dejo, que se amen unos a otros. Y la muestra máxima de amor tenemos en Jesús. Y ese amor que Jesús nos pide que tengamos los unos por los otros es un amor único, es un amor verdadero, un amor que se guarda, es un amor que te ayuda, te protege, te levanta, te sostiene. Es un amor que no se puede comparar. Dice, como yo os he amado. Esa es la parte fundamental, como Jesucristo nos amó a cada uno de nosotros. Así que mis queridos estudiantes, ustedes tienen un gran desafío, amar a sus amigos, compañeros, a sus semejantes, amar a cada uno de ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a amar? Dice, de la manera que Él nos amó a nosotros. Esa es la parte fundamental. De la manera como Él nos amó a nosotros. En esta mañana quiero empezar entonces hablando sobre el tema. El tema es amémonos unos a otros. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es importante este tema? Porque necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros, aceptarnos tal como somos. Y eso es importante, aceptarnos tal cual somos. En Juan 15 decía, este es un nuevo mandamiento. En Juan capítulo 13, versículo 34 decía, un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo os he amado, así también se amen los unos a los otros. Esa es la parte fundamental, que nos podamos amar los unos a los otros. Ustedes miran esta gráfica de acá, y esta les va a hacer recordar de una parábola que contó cuando alguien le preguntó quién era el prójimo. Y cuando alguien le preguntó, ¿quién es ese prójimo? Jesús contó esta parábola. Esta parábola se llama la parábola del buen samaritano. Y es una parábola que nos enseña a amar al prójimo. Claro que nos preguntaremos nosotros también, ¿qué significa amar al prójimo? Todos los mandamientos de la ley se pueden resumir solamente en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Es decir, que son dos mandamientos que son de vital importancia para Dios. Él quiere que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo, como nos amamos nosotros mismos. Amar al prójimo es el resumen de toda la ley. Lo podemos encontrar a lo largo de la palabra de Dios. Lo miramos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo número 9. Encontramos ahí encontramos ahí este gran pasaje, Romanos 9, 3, 13, 9, ¿sí? ¿Qué significa amar al prójimo? Entonces, el libro de Romanos, capítulo 13, versículo número 9, vamos a ver y dice de la siguiente manera. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esa es la parte fundamental, amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y la parábola que Jesús refirió a la gente que estaba ahí se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 36. Mira ahí el libro de Lucas capítulo 10, versículos 25 al 36. Y habla del buen samaritano, ¿sí? Y vamos a ver algunos de estos textos que nos van a ayudar a responder la gran pregunta, ¿cómo amar a mi prójimo? ¿Qué significa amar a mi prójimo? ¿Sí? ¿Qué significa? Y por lo menos quiero darte en esta mañana 4 respuestas a esa pregunta. ¿Qué significa amar a mi prójimo? ¿Sí? ¿Qué significa? Primera respuesta, lo vamos a anotar aquí. ¿Sí? ¿Qué significa amar a mi prójimo? ¿Qué significa amar a mi prójimo? Y la primera respuesta dice, amar a mi prójimo significa no ser indiferente a su necesidad. Aquí vamos a poner, no ser indiferente. ¿Qué es ser indiferente? ¿Qué significa ser indiferente? Es que no me interesa. Es como cuando tú ves una necesidad y como que no pasara nada contigo. Vamos a ver los versículos 31 y 32 de este pasaje que les había dicho en Lucas 10, 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Qué significa qué es lo que estaban haciendo estos dos personajes? El sacerdote y un levita. De su compatriota que estaba en el piso. ¿Qué estaban haciendo? No estaban haciendo nada, solamente pasaron de largo, miraron, fueron indiferentes. De pronto dijeron, qué pena, pobrecito, como a veces decimos nosotros. Tanto el sacerdote como el levita hicieron lo mismo. Lo vieron y tuvieron la misma actitud. Pasaron de largo. La sociedad de hoy día está llena de hombres de la misma manera. Sacerdotes y levitas que tenemos una religión, pero no tenemos amor. No servimos al prójimo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros vemos la necesidad de alguien? Sabemos que necesita nuestra ayuda, pero solo vemos y pasamos de largo con indiferencia. Nada que tenga que ver con el otro nos quebranta el corazón. Nuestro corazón se ha endurecido tan fuerte, nuestro corazón se ha engrosado de tanta indiferencia que ya no nos molesta nada, ni nos incomoda nada. Por eso decimos que amar al prójimo en primer lugar es no ser indiferente a las necesidades. No ser indiferente a las necesidades. Hay mucha gente que es muy indiferente. En segundo lugar, de personas. Y eso vamos a notar acá. En segundo lugar, no hacer acepción de personas. No podemos hacer acepción de personas. El versículo número 33, mira lo que dice ahí. Y pero un samaritano, era obviamente un enemigo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. No hizo acepción de persona, a pesar de que era un samaritano. Este samaritano sabía que los judíos lo aborrecían, que posiblemente ese judío no hubiera ayudado al samaritano, pero a él no le importó, no hizo ninguna acepción de personas. Muchas veces solamente saludamos, platicamos y consideramos prójimo a las personas que se ven limpias, se ven bien vestidas, se ven de buena apariencia, y así pensamos que ese es mi prójimo. Quiero leerte un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo número 8. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 8, y mira lo que dice ahí, Santiago 2:8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado
y quedáis convictos por la ley como transgresores, si hacen acepción de personas. Si marginamos al humilde, al pobre, pero nosotros debemos amar a Dios como Dios nos ama, al humilde primero. Dios siempre amará al humilde primero, ¿sí? Así que no hagas acepción de persona. Primero, no seas indiferente con las necesidades. Segundo, no hagas acepción de persona. En tercer lugar, debes entender que amar al prójimo significa estar dispuesto a poner mi vida para servirle. En tercer lugar, es poner mi vida para servirle. Servirle a mi prójimo, ¿sí? ¿Cuántos motivamos a servir al prójimo, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos decimos, ayuden, den, colaboren, pero nosotros no hacemos nada? Decimos muchas veces que debemos amar al prójimo, visitar, pero a veces no hacemos nada. A veces decimos, hay que ir a ese lugar, pero nosotros no hacemos nada. En el versículo 34 que leímos, vemos que el samaritano hizo lo mismo que que todo lo necesario para ayudar. Hizo todo lo necesario para ayudar a este hombre que estaba tirado en el piso. Lavó sus heridas, vendó sus heridas, echó aceite y vino, le puso en su cabalgadura, él le llevó al mesón y cuidó de él. Esa es la actitud, ¿sí? Esa es la actitud, es poner mi vida para el servicio a los demás. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida al servicio de los demás. Jesús hizo así. Y la muestra tenemos que Él puso su vida por rescate de todos nosotros. Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, y último lugar, amar al prójimo significa estar dispuesto a compartir de lo mío con el otro. Significa cuatro, compartir. Aquí vamos a poner compartir de lo mío con los demás. Esto es muy importante. Ese samaritano sabía que quizá el hombre nunca le iba a poder pagar, ni siquiera le iba a reconocer, pero no le importó. Hoy en día andamos en busca de quien nos ayude, no a quién ayudar. Buscamos quien nos dé, no a quien podamos dar. ¿De qué sirve todo ello? Necesitamos amar al prójimo y como dice, amar al prójimo significa no preguntarme quién es mi prójimo, ¿sí? Sino hacer, ayudar al prójimo. Eso es amarnos los unos a los otros. La verdadera pregunta no es quién es mi prójimo. El cristiano debe preguntarse a quién puedo a quién yo puedo ser el prójimo de este día. ¿Quién puede ser mi prójimo en este día? ¿A quién puedo ayudar? Es la correcta pregunta que debemos hacernos. Cuatro respuestas a la pregunta, ¿cómo poder no ser indiferente, no hacer acepción de personas, poner mi vida para servirle y compartir con los demás? Forma de amar a los demás. Hoy vivimos en una etapa bastante difícil, bastante dura en diferentes situaciones y es importante que hoy aprendamos a amar a los demás. Es muy importante que podamos amar a nuestro prójimo. Sin más por el momento me despido, esperando que recuerdes estos cuatro puntos importantes que hemos trabajado en esta mañana bajo el tema amándonos unos a otros. Esa es la parte importante, amándonos unos a otros. Que Dios les bendiga, queridos chicos. Nos vemos la próxima semana y no olviden que tienen dos fichas para trabajar. La una tiene que ver con el trabajo en la ficha y tienen que enviar lo más pronto posible y la otra es la actividad. Por favor, quiero que trabajen en esas dos fichas y nos envíen lo más pronto posible. Sin más por el momento me despido y espero que Dios bendiga siempre tu vida. Bendiciones.